Yo fui emperatriz de México. Pero ahora, no soy más que una sombra que vive entre muros fríos europeos, esperando a que la memoria se disuelva, igual que el mundo me ha abandonado. Esas palabras no están dichas para que alguien las escuche, sino para que yo misma recuerde que sigo existiendo, aunque solo sea como un destello borroso reflejado en el cristal empañado de la ventana del castillo de Bouchout. Han pasado 60 años y yo sigo aquí, entre olor a moho y madera podrida, mirando las largas lluvias caer sobre el jardín desierto como si el tiempo jamás cambiara. La lluvia cae como un polvo fino que cubre el cielo, y también la vida que un día tuve, que amé, que perdí. Mi cabello se volvió blanco hace ya mucho tiempo. Pero esa blancura no vino solo con la edad. Llegó con los golpes, con las noches en que grité el nombre de Maximilian desesperada, con los días vagando por palacios europeos donde nadie quería verme, nadie quería mencionar mi pasado, nadie quería recordar que hubo un imperio lejano llamado México que una vez me llamó con el título de emperatriz. Apoyo la mano sobre el cristal. Frío. Un frío tan intenso que ya no sé si viene del vidrio o de mi propia piel. En el reflejo, veo mis ojos, vacíos como un lago seco. Hubo un tiempo en que brillaban, ardían con la llama de la esperanza, contenían un océano de sueños. Pero ahora, solo queda en ellos una neblina confusa, la de alguien que ha vivido demasiado y ha entendido que la memoria a veces es la carga más cruel. Nadie viene a visitarme. Nadie me pregunta cómo sigo viva. Nadie menciona México, como si ese país se hubiera disuelto en polvo, o peor aún, como si nunca hubiera existido en mi vida. Vivo entre paredes gruesas, puertas siempre cerradas con llave, pasillos largos donde el eco de mis pasos suena como la voz de alguien que ya no pertenece a este mundo. A veces escucho pájaros en el jardín, pero incluso su canto me suena ajeno, como si hasta la naturaleza hubiera olvidado mi nombre. El reloj de pared marca cada segundo. Lento. Pesado. Cada campanada es como un golpe de cincel sobre la capa de cordura resquebrajada de mi mente. No mide horas. No cuenta el tiempo. Solo cuenta lo que he perdido. Tic-a-tic, una y otra vez, me recuerda que no me desgasto por los años, sino por una soledad que ya dura 6 décadas. Fui emperatriz. Me senté en el trono de Chapultepec, viendo México extenderse a mis pies como un sueño lleno de colores. Creí que podía salvar un país entero. Tomé la mano de Maximilian y pensé que el amor, la firmeza y la buena voluntad podrían cambiar la historia. Pero ahora, todo eso no es más que un eco lejano en el fondo de mi memoria, una memoria que se deshace en pedazos como papel viejo que se moja bajo la lluvia. Esta noche vuelve a llover. Cada gota estalla contra la ventana como sollozos de un alma que perdí hace mucho. Me pregunto, ¿queda alguien en este mundo que recuerde que existí? ¿Alguien que aún recuerde el nombre de Maximilian? ¿Alguien que sepa que la sombra que está aquí, temblando entre recuerdos rotos, una vez fue la mujer que se paró entre 2 continentes y soñó con una era de paz? Quizá ya nadie lo recuerde. Pero, tal vez tú sí me escuches. Si estás aquí, si estás oyendo mi susurro desde esta habitación oscura, te ruego, no te vayas todavía. Esta noche, si aceptas permanecer un rato en este cuarto frío, escucha a Carlota, el nombre que toda Europa ha intentado olvidar, contar la historia que nadie quiso oír. La historia de una emperatriz abandonada en medio de cortes europeas heladas, de un corazón a la deriva en una noche sin fin, de un alma que tuvo que vivir 60 años en la sombra solo porque el mundo decidió girar la cara. Si las tragedias enterradas alguna vez te han hecho querer entender más, sobre una mujer que amó tanto que enloqueció, que fue tan fuerte que acabó derrumbándose, quédate conmigo hasta el final. Para que yo no tenga que susurrar mis últimos recuerdos sola una vez más. Yo no nací en la oscuridad. Nací en la luz resplandeciente del Palacio de la Eken, donde las paredes blancas reflejaban el brillo de las velas y cada paso sonaba como la música de una vida destinada a ser importante. Yo era Carlota, princesa de Bélgica, una de esas niñas a las que el mundo mira con expectativas. Decían que era más inteligente que las niñas de mi edad, más aplicada, más estudiosa, con una mirada en la que, según ellos, se veía el destino. Crecí en un entorno donde todo estaba arreglado, como caminar, como sonreír, como hablar, como sostener un abanico, como mirar de frente sin pestañear ante los poderosos. Decían que una princesa debía saber 3 cosas: guardar la dignidad, guardar la belleza y guardar silencio. Pero olvidaron que yo sabía una cuarta: guardar ideales. Desde pequeña, creí que mi vida había sido hecha para algo grande. No para lucir vestidos hermosos. No para sonreír al público como una pieza de decoración real. Sino para cambiar la historia. Creí en las palabras que mi madre me susurró al oído. Eres una mujer de 2 mundos, el mundo del poder
y el mundo de la responsabilidad. Creí en eso. Creí en la luz. Creí en mí. Y precisamente esa fe fue la que me empujó hacia la órbita de la tragedia. Conocí a Maximilian cuando aún era muy joven. Entonces, él era el hermano menor del emperador austríaco Francisco José, un príncipe de elegancia serena, ojos azules suaves y una sonrisa tenue que hacía creer que el mundo podía volverse mejor. No se parecía a los demás hombres de las cortes europeas, esos que solo hablaban de guerra, de poder y de territorios. Maximilian hablaba de ciencia, de arte, de libertad, de pueblos que debían ser iluminados. Creía que la monarquía existía para servir al pueblo, y no al revés. Muchos lo llamaban ingenuo, pero yo, en él reconocí un alma parecida a la mía, un alma convencida de que había nacido para hacer algo significativo. Lo amé. No con un amor ardiente como el fuego, sino con un amor como la aurora, suave, tranquilo, pero capaz de iluminarlo todo. Cuando nos casamos, creí que el destino nos había unido para convertirnos en una pareja grande, una emperatriz sabia y un emperador bondadoso. No sabía que esa misma dulzura de Maximilian sería la debilidad que nos arrastraría a los dos al abismo. Aquel año, Napoleón III, emperador de Francia, buscaba extender su influencia hacia América. Quería convertir México en marioneta de Europa, en una tierra rica en recursos pero lo bastante lejana como para que los viejos imperios pudieran jugar sus juegos sin ser molestados. Y para eso necesitaba un gobernante que pareciera legítimo, con sangre real, con un rostro impecable para exhibir ante el mundo. No necesitaba a un líder fuerte. Necesitaba un símbolo fácil de manejar, un símbolo con bondad y con ingenuidad. Eligió a Maximilien. Pintó ante nuestros ojos un sueño, un imperio mexicano lleno de oportunidades, un pueblo esperando ser guiado, un trono digno de la inteligencia y el corazón de Maximilian, y un papel histórico hecho a mi medida, emperatriz de México. Oh, Napoleón III sabía usar las palabras como hilos de seda para tejer trampas. Y nosotros creímos. Creímos por completo. Aún recuerdo perfectamente el momento en que Maximilian se volvió hacia mí, me tomó la mano y, con los ojos brillantes, dijo: Carlota, podemos hacerlo. Podemos inaugurar una nueva era. Ellos nos necesitan. Miré esos ojos y no dudé. Entonces pensé: este es mi destino. No sabía que el tablero ya estaba dispuesto, y que nosotros no éramos jugadores, sino piezas. Cuando el barco nos llevó a Veracruz, México se abrió ante nosotros, no como la imagen espléndida que nos habían descrito. El cielo tenía un rojo como manchado de sangre. Las montañas se perdían en la distancia, difuminadas por un sol seco y duro. Las calles eran pobres, inestables, llenas de soldados franceses y de resistencia. Olor a polvo, a pólvora, a sudor de una guerra que no había terminado. Pero aún así creí. Pensé que solo era un comienzo difícil. Pensé que nuestro amor y nuestros ideales serían más fuertes que todo. Maximilian creyó que podía situarse entre dos bandos, los monárquicos y los republicanos, y traer reconciliación. Quiso liberar esclavos, reformar el país. Pero olvidó algo: en aquel México, la gente no quería reconciliación. Quería victoria. Un emperador soñador no puede sobrevivir a una guerra despiadada. Y yo tampoco pude protegerlo. Durante los primeros días como emperatriz, vi claramente la desconfianza en los ojos de las élites mexicanas. Me miraban como a una extranjera sentada en su trono. Intenté aprender español, entender la cultura local, usar la compasión para unir. Pero nadie quería paz. Nadie quería escuchar a una emperatriz joven. Nadie quería creer en un imperio levantado por manos europeas. Y en la oscuridad del palacio de Chapultepec, empecé a escuchar lo que Europa jamás nos dijo de frente: este imperio es frágil. Las tropas francesas se marcharán. Napoleón III solo está jugando su juego. El emperador y la emperatriz no son más que cartas. Y una noche, me desperté con la verdad que, más tarde, destruiría mi vida. Europa jamás nos vio como aliados, solo como herramientas. Recuerdo esa noche, de pie en el balcón, mirando la Ciudad de México envuelta en sombras, con el viento como único sonido junto al latido de mi corazón. Por primera vez sentí algo extraño, una pequeña grieta en mi alma, y desde esa grieta, la oscuridad empezó a deslizarse hacia adentro. No sabía que esa grieta se abriría, hasta tragarse mi mente entera. Pero la señal ya estaba ahí. El destino del imperio mexicano no estaba en nuestras manos. Estaba en las de quienes estaban lejos, demasiado lejos para oír un grito de auxilio, y demasiado fríos para importarles.
Creí que era jugadora en aquella partida. Pero en realidad, solo era una pieza colocada justo donde otros necesitaban. Y la mano que movía mi destino no era la de Dios, ni la del amor, sino la de aquellos poderosos que trataban a un país entero como moneda de cambio. La tragedia había empezado ya entonces. Pero yo, en el brillo ingenuo de mi juventud, aún no era capaz de verla. Si hubo algún momento en mi vida que pueda llamar felicidad, fueron aquellos primeros meses en México, un periodo tan breve como el aliento del amanecer, tan hermoso que hacía olvidar que el sol acabaría por ponerse y que la oscuridad llegaría tan deprisa que no tendríamos tiempo de reaccionar. México nos recibió con la fuerza de sus colores, el color del sol, de la tierra roja, de los chales tejidos a mano que las mujeres indígenas sostenían como si fueran una parte de su alma. Desde el primer día supe que este país no se parecía a ningún territorio real europeo. Era salvaje, vibrante, respiraba con la fuerza de un corazón joven que lucha por vivir a su manera. Y yo lo amé de una forma que ni siquiera yo misma esperaba. Intenté aprender español cada día. Las primeras palabras que conocí no fueron las fórmulas de cortesía de una corte, sino las que me enseñaban los niños mexicanos en los pueblos pobres. Agua, pan, luz. Agua, PAN, luz. 3 cosas simples que a este país siempre le faltaban y siempre anhelaba. Visité iglesias, orfanatos, pequeños hospitales levantados con ladrillos que aún no habían terminado de secarse. Llevé alimentos, medicinas y, sobre todo, ofrecí mi mirada, mi escucha. El pueblo de México tiene un corazón más cálido que cualquier otro que yo haya conocido. No me veían como a una emperatriz importada de Europa, sino como a una mujer que de verdad quería entenderlos. Me llamaban Carlota Nuestra. Y solo esas 2 palabras bastaban para llenar mi corazón de algo que los palacios europeos nunca pudieron darme. Mientras yo me mezclaba con la gente, Maximilian cuidaba del Palacio de Chapultepec, la antigua residencia que se alzaba sobre la colina, dominando el gran valle, donde el viento soplaba como un canto. Plantaba árboles, cuidaba flores, arreglaba cada habitación, colgaba pinturas locales junto a pinturas europeas, como si quisiera construir un puente entre 2 mundos. Por las noches, cuando la Ciudad de México se encendía con unas pocas luces dispersas, solíamos pasear por los jardines de Chapultepec. El perfume de los jazmines nocturnos flotaba en el aire, mezclado con el canto de los insectos y el murmullo del viento entre las hojas. En algunas noches, la luna se reflejaba en el lago, y su luz plateada temblaba como un velo sobre la sonrisa de Maximilian. Carlota, dijo, tomando mi mano con suavidad, ¿crees que podamos convertir este lugar en el corazón de un nuevo imperio? Lo miré. Sus ojos brillaban, pero con una fragilidad extraña, como la llama de una vela en una habitación llena de corrientes de aire. Apreté su mano. Lo lograremos, respondí. Solo necesitamos tiempo. Esas palabras no eran solo una promesa entre 2 personas que se amaban. Eran plegaria, aliento y compromiso con un futuro cuyo carácter fugaz aún ignorábamos. En algunos instantes, cuando el viento pasaba entre nosotros, sentía que por fin vivía una vida verdadera. No la de una princesa belga, no la de alguien cuyo destino había sido decidido por Europa, sino la de una esposa, una emperatriz, una mujer que intentaba hacer lo correcto por quienes confiaban en ella. Pero esos momentos eran frágiles como gotas de rocío sobre las hojas. Bastaba con que soplara un poco más de viento para que todo se deshiciera. El viento fuerte empezó a levantarse desde el norte. Benito Juárez, el líder de los republicanos, jamás nos aceptó. Para él, nuestra presencia era una ofensa, un símbolo de la intervención extranjera, una herida en la soberanía de México. Los republicanos no dejaron nunca de luchar. Atacaban sin descanso las regiones a nuestro alrededor, haciendo que nuestro imperio se pareciera a un vestido viejo, remendado una y otra vez, pero imposible de reparar del todo. Y llegó el momento en que Estados Unidos, tras su sangrienta guerra civil, se levantó más fuerte que nunca y declaró su oposición a nuestra presencia. Amenazó a Francia. Amenazó a Europa. Amenazó a cualquiera que osara poner un pie en su hemisferio. Y supe que aquellos vientos fríos que venían de Washington no estaban dirigidos a México. Eran para nosotros. Para el imperio joven que temblaba bajo un sol implacable. Mientras tanto, en París, Napoleón III, el hombre que nos había pintado el sueño de México, que nos prometió apoyo hasta el final, que había puesto su mano en el hombro de Maximilian llamándolo el nuevo emperador del Nuevo Mundo, ahora ni siquiera tenía deseos de recibirme. Retiró sus tropas de México y nos dejó a la deriva, como un barco en medio de la tormenta, sin remos y sin brújula.
La noche en que Napoleón III envió la carta anunciando la retirada, Maximilian permaneció largo rato en su despacho. La vela frente a él temblaba, igual que un corazón a punto de rendirse. Puse mi mano sobre su hombro, pero su hombro estaba tan frío que me hizo estremecer. «Todo se ha acabado, Carlota», murmuró. «No», negué con la cabeza. «Todavía no hemos luchado hasta el final». Se volvió hacia mí, con la mirada apagada como si la lluvia hubiera borrado la luz de sus ojos. «Nadie está ya de nuestro lado». «Yo estoy de vuestro lado», dije, «y partiré para convencer a Europa de que se ponga también a nuestro lado». No sé qué fue exactamente lo que me llevó a tomar esa decisión. Quizá el amor. Quizá el orgullo de emperatriz. Quizá el último destello antes de que todo se apagara. Pero creí, de manera ingenua y desesperada, que si viajaba a Europa, con todo el peso de mi título y mi sangre real, conseguiría que me escucharan. Que los convencería de ayudar. Que podría salvar a Maximilian. Creí que la voz de una casa real aún tenía fuerza. Creí que Europa no nos daría la espalda. Creí que el destino podía cambiar. Creí en una esperanza tan frágil que solo después entendí lo que era. La esperanza de alguien que ha amado demasiado como para ver la verdad. Abracé a Maximilian por última vez antes de dejar México. Sus ojos eran tristes como un cielo sin luna. Su mano temblaba levemente al rozar mi mejilla. «Cuando te hayas ido, ¿quién me protegerá?», preguntó. «Mi amor», respondí, «os protegerá hasta que vuelva». No sabía que nunca iba a regresar. No sabía que aquel instante era el último en que estaríamos juntos como dos seres vivos. Subí al barco con el corazón lleno de esperanza. Pero mientras veía México hacerse cada vez más pequeño, desvaneciéndose entre la bruma, algo dentro de mí supo, de forma tenue y profunda, que nuestro sol estaba empezando a ponerse, y que la noche se acercaba. El barco que me llevó lejos de México cortaba el océano como una cuchilla que partiera mi mundo en dos. Detrás, Maximilian quedaba en Chapultepec, entre los vientos fríos de las montañas, como un anuncio de las tormentas que se avecinaban. Delante, Europa, la tierra a la que alguna vez llamé hogar, extendía los brazos para recibir mi regreso. Al menos, eso creía yo. Pero cuando el barco atracó en Francia, no hubo música. No hubo carruajes esperándome. No hubo banderas, ni ceremonia, ni representantes oficiales de la corte. Solo una niebla espesa, lluvia fina y un viento que golpeaba mis hombros como la mano fría de un desconocido. Napoleón III, el hombre que nos dibujó el sueño mexicano, que nos prometió apoyo incondicional, que llamó a Maximilian el emperador del Nuevo Mundo, ahora ni siquiera se dignó a verme. Me quedé de pie en los largos pasillos del Palacio de las Tullerías, empapada por la lluvia, con los hombros temblando. El agua caía de los aleros en hilos continuos, como un velo de luto cubriendo el mundo. Los sirvientes pasaban sin mirarme. Caminaban deprisa, ocupados, con una indiferencia tan absoluta que me sentí como un fantasma perdido en aquel palacio. Un chambelán me informó, con voz seca. Su Majestad el Emperador Napoleón III lamenta comunicar que, en estos momentos no puede disponer de tiempo para recibir a Su Majestad la Emperatriz de México. La Emperatriz de México. Un título pronunciado como si se refiriera a un país inexistente. Me quedé inmóvil, las manos heladas hasta el entumecimiento. Fue entonces cuando vi las flores en el jarrón junto a la pared temblar levemente, no por el viento, sino porque yo misma estaba temblando. Y aquel temblor ya no venía del cuerpo, sino de un pedazo del alma que comenzaba a soltarse y ser arrastrado por el aire. Había creído en Europa. Había creído en la realeza. Había creído en el honor. Pero en aquel corredor frío de las Tullerías comprendí algo. Nadie salva a quien ha dejado de tener valor político. Salí del palacio y caminé bajo la lluvia gris de París. Las gotas golpeaban mi rostro, mezclándose con mis lágrimas, pero no sé cuánto tiempo lloré. Solo recuerdo el frío intenso, suficiente para borrar la noción del tiempo, del lugar, de mí misma. Desde Francia, viajé al Vaticano, el último refugio al que mi alma perdida acudió, como una niña extraviada que busca unos brazos protectores. Creí que el Papa Pío IX entendería, que se apiadaría, que me acogería. Confié en la misericordia de la fe como quien se aferra al último salvavidas en medio del mar nocturno. El Papa me recibió, pero no pudo ayudarme. En aquella sala de techos altos y bóvedas, por donde la luz entraba desde lo alto como cuchillas doradas, me arrodillé ante él, con las manos juntas, la voz quebrada por el llanto. Santidad, se lo ruego, salvad a Maximilian. Ayudadnos. Vos sois el último que nos escucha.
Él inclinó la cabeza, apoyó una mano en mi hombro, benigna, pero tan solemne como una sentencia. Carlota, el Vaticano no puede intervenir en la política de México. Nadie tiene ya poder allí. Nadie. Nadie. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras, aplastando lo que quedaba de mi razón. Empecé a llorar. Ya sin la compostura de una emperatriz, me desplomé sobre el suelo de mármol, dejando un rastro de lágrimas. El Papa dio un paso atrás, temiendo que me desmayara, que me rompiera por completo allí mismo. Y justo en ese instante, la grieta de mi mente se abrió por completo. Desde entonces, todo se volvió borroso. Comencé a sospechar que todos querían envenenarme. Evitaba comer. Evitaba beber. Sentía olor a metal en el agua, a sustancias extrañas en la comida, aunque no hubiera nada. Deambulaba por los pasillos del Vaticano, apoyándome en las paredes, susurrando el nombre de Maximilian una y otra vez, como una oración que nadie respondía. Mis ojos se volvieron huecos, como un pozo sin fondo. Nadie se atrevía a mirarme fijamente, no porque fuera emperatriz, sino porque me había convertido en un alma expulsada de su propio cuerpo. De noche no dormía. Temía a la oscuridad, pero también temía a la luz. La oscuridad me hablaba de la muerte. La luz me recordaba que seguía viva, viva para sufrir un día más. Una noche, mientras el Vaticano reposaba en silencio, oí lejanas las campanas y el viento sobre los tejados. Entonces alguien vino corriendo, el rostro pálido, un papel en la mano. Pero no querían que lo leyera. Nadie quería dármelo. Y lo supe. Supe que había llegado ese día. Maximilian, susurré, con una voz que ya no parecía de alguien vivo. Cuando no respondieron, empecé a correr. Corrí escaleras arriba, pasillos adelante, por un laberinto de sombras que no tenía fin. Maximilian. Maximilian. Mi voz resonaba en el Vaticano como la de un pájaro enjaulado que bate las alas hasta sangrar. Tuvieron que sujetarme. Me débattis, l'orando sin contrôle. Quería atravesar muros, puertas, volver a él, aunque solo fuera para abrazar su cuerpo ya frío o tocar su nombre una última vez. Pero no pude. Solo supe que México había caído, que Juárez había triunfado, y que Maximilian, el hombre del gran sueño y el corazón demasiado suave, había sido capturado y llevado al paredón. Yo no estaba allí para oír los disparos. Pero no hacía falta. Mi alma è lo supo sola. Y en ese instante, la cordura que quedaba en mí se desprendió. Desde el Vaticano, me llevaron lejos. No hacia mi hogar, sino hacia la noche de mi propia mente. Ya no distinguía quién era amigo, quién enemigo. Me sujetaba la cabeza entre las manos, llorando sin voz. Veía figuras en los espejos, pensaba que era Maximilian. Escuchaba pasos por la noche, pensaba que eran los franceses volviendo. Veía manchas rojas sobre los manteles, estaba convencida de que era su sangre. Llamé su nombre hasta quedar afónica. Lo busqué en cada pasillo, en cada puerta. Lo busqué en cada sombra. Pero solo me encontré a mí misma. Un ser que había caído del borde del abismo sin que nadie extendiera la mano. Europa me dio la espalda. El mundo le dio la espalda a México. Y el destino le dio la espalda a nuestro amor. A partir de entonces, empezó la verdadera tragedia. La tragedia de quien sigue viva, pero con el alma ya muerta. Cuando dejé México para suplicar ayuda a Europa, creí, con todo mi corazón, que regresaría a tiempo. Creí que el destino tendría compasión, que el hombre al que amaba estaría protegido por los mismos ideales por los que había vivido. Creí que el mundo, por cruel que fuera, aún dejaría un pequeño sendero abierto para un alma bondadosa como la de Maximilian. Pero el destino no es amable con los soñadores. Desde Roma, entre los muros fríos de piedra del Vaticano, yo no sabía que Maximilian ya estaba cercado. Nadie se atrevía a decírmelo. Nadie quiso que supiera que el hombre que amaba, aquel por el que había abandonado un continente entero para salvarlo, había sido capturado por las tropas de Juárez en Querétaro. El mundo cayó. Europa cayó. Y en ese silencio, Maximilian se acercaba día tras día a la muerte. Dicen que, cuando lo detuvieron, no opuso resistencia. No gritó, no lloró, no intentó huir. Se quedó allí, en medio del cerco de fusiles, como el último hombre en un sueño demasiado largo como para despertar. Solo preguntó, ¿dónde está Carlota? Pero nadie respondió. Aquella pregunta se dispersó en el viento, se mezcló con el polvo de la tierra mexicana, la misma tierra donde la había intentado sembrar semillas de paz.
Encerraron a Maximilian en una habitación estrecha, con una ventanita por la que cabía apenas un hilo de luz. Cuentan que mantuvo sus hábitos cotidianos. Leía, escribía cartas, cuidaba una pequeña maceta que pidió a los guardias poder plantar en un rincón. Tal vez creía que Europa enviaría refuerzos. Tal vez creía que yo, con todo mi corazón, estaba convenciendo a las casas reinantes. Me escribió una carta, su última carta. En ella decía: mi Carlota, deseo que estés en paz. Confío en que Dios te guiará de vuelta a la luz. Si no alcanzo a verte regresar, recuerda que te he amado con la parte más pura de mi alma. Esa carta nunca llegó a mis manos. La ocultaron, temían que muriera en el acto al leerla. Llegó el día de la ejecución. Antes de que el sol asomara sobre el Cerro de las Campanas, llevaron a Maximilian al paredón. La tierra roja bajo sus pies estaba reseca, cuarteada, como si el mundo hubiera agotado toda su compasión. El viento de la mañana azotaba su chaqueta, agitaba suavemente su cabello, dejando al descubierto unos ojos extrañamente luminosos, los ojos de quien ha aceptado su destino, pero conserva el último reflejo de la bondad. Lo colocaron en medio de dos generales leales, Mejía y Miramón. 3 hombres, 3 destinos, un ideal, una lealtad, una esperanza extinguida. La fotografía de ese instante se convirtió después en símbolo de una muerte digna. Pero nadie veía el dolor real que cargaban sus hombros, aquellos hombros que habían soñado con sostener un país, y que ahora solo soportaban la soledad de un hombre abandonado por el mundo. Le permitieron dar sus últimas palabras. Maximilien miró al cielo, d'un azul cruel. Posó la mano sobre el pecho. Y habló, tan quedo que el viento casi se llevó sus palabras. Perdono a quienes me disparan hoy. Que México encuentre la paz. Carlota, si oyes estas palabras, te ruego que vivas. Susurró mi nombre como una última plegaria. Como un sollozo atrapado entre dos mundos. Sonaron 3 disparos. El primero no alcanzó el corazón. El segundo le atravesó el pulmón. El último puso fin al dolor. Dicen que no cayó de inmediato, que primero se arrodilló y luego se desplomó. Su rostro seguía vuelto hacia el sol, como si me viera correr hacia él. Pero yo no estaba allí. Yo estaba en Roma, gritando su nombre por los corredores fríos del Vaticano. Nadie me respondía, salvo el eco de mi propia alma. La noticia del fusilamiento de Maximilian se mantuvo oculta durante semanas. Nadie se atrevía a decírmelo. Nadie quería presenciar mi derrumbe. Pero la verdad siempre encuentra el camino hacia quien la lleva inscrita como un destino. Una tarde gris, mientras yo estaba de pie junto a la ventana observando a las palomas alzar el vuelo desde los tejados del Vaticano, una doncella entró. Su rostro era pálido como cera. Sus manos temblaban como ramas secas. No las dejé hablar. Ya lo sabía. Lo sabía con una certeza más profunda que la razón, más dolorosa que cualquier palabra. Me volví hacia ellas y pregunté, con una voz extraña que ni yo reconocí. Él se ha ido, ¿verdad? Nadie contestó. Solo Bajaron la cabeza. Y fue suficiente. Las piernas se me aflojaron, como si se volvieran agua. ¿Qué? Sin gritos, sin lágrimas. Solo un silencio inmenso, como un abismo que se abría justo bajo mi corazón. Oí voces que me llamaban. Oí el ros de la stella. Oí puertas abriéndose, pasos corriendo. Pero todos esos sonidos parecían llegar desde otro mundo, lejano, borroso, como ecos desde el fondo de un pozo. En ese instante sentí algo con más claridad que nunca en mi vida. Una parte de mi mente había muerto con él. La otra, ya no quería vivir. Los días siguientes, dejé de saber qué era el tiempo. El día y la noche se fundieron en una misma franja borrosa. No sabía si estaba despierta o soñando. Me miraba al espejo y me preguntaba mi propio nombre, varias veces en un mismo día. Veía a Maximilian de pie en una esquina de la habitación, sonriéndome. Alargaba la mano para tocarlo, y desaparecía. Lo llamaba, solo me respondía el eco. A veces oía disparos junto a mi oído. A veces veía sangre roja extendiéndose sobre mi vestido. A veces lo veía llamándome desde el fondo de un pasillo, pero al correr hacia él, solo encontraba un muro de piedra helada. Me deshice dentro de mis propios recuerdos. Ya no había frontera entre pasado y presente. No distinguía lo real de lo imaginario. La razón dejó de sostenerme. El dolor de perderlo no me mató de un tajo. Me estranguló poco a poco, cada día, cada hora, en cada respiración. Como una mano invisible apretando el corazón, no lo bastante fuerte para matarme de inmediato,
pero sí para mantenerme sufriendo el resto de mi vida. Yo había creído en la luz. Había creído en el destino. Había creído en que el amor redimiría todo. Pero al final comprendí. Hay amores que no son destruidos por los enemigos, sino triturados por su propia desesperación. Y cuando Maximilian abandonó este mundo, mi alma empezó también a naufragar, sin hogar, sin camino, sin mañana. Después de la muerte de Maximilian, me llevaron de vuelta a Bélgica. No para regresarme a casa, sino para encerrarme en el lugar donde, pensaban, podría seguir respirando sin incomodar a nadie. Eligieron el castillo de Bouchout, un edificio grande pero gélido, perdido entre los bosques brumosos de la Eken, donde hasta el canto de los pájaros suena como un sollozo. Desde el primer día, comprendí, aquello no era un hogar. Era una prisión del alma. Las ventanas estaban aseguradas con gruesos barrotes que yo no podía abrir. Las cortinas, pesadas y espesas, caían siempre, como un velo de luto sobre el cielo. La correspondencia era controlada. Las palabras, vigiladas. Hasta mi respiración parecía estar bajo custodia. Entré en la habitación que sería mía, el lugar donde pasaría los 60 años siguientes, y sentí que mi alma se encogía como una flor sumergida en un invierno demasiado largo. En la habitación había un reloj de pared. Marcaba los segundos con un golpe pesado, lento, como si cada movimiento de la aguja fuera un moratón más en mi espíritu. Perdí la noción del tiempo. El día y la noche se mezclaban en el gris frío de los muros, en el silbido del viento por los pasillos, en un silencio denso como piedra. En una noche cualquiera, o quizá fue de día, me di cuenta de que el reloj se había detenido. Las agujas estaban clavadas en las 7:45. No sabía si de la mañana o de la tarde. No sabía qué día, qué mes, qué año era. Lo miré mucho rato. Mucho tiempo. Y entonces entendí. No era el reloj lo que se había parado. Era mi tiempo el que había terminado. Desde los primeros días, las visiones vinieron a mí como viejos conocidos. Empecé a creer que Maximilian seguía vivo, que su muerte era solo un rumor, que estaba escondido en alguna parte, en México, en Austria o en el bosque frente a mi ventana. Creí que, algún día, abriría la puerta de mi habitación, sonreiría y pondría su mano en mi hombro, como solía hacer. Esa creencia, frágil, desesperada, me mantenía viva. Y al mismo tiempo, me mataba lentamente. Cada noche ponía un plato para él, una silla vacía, un vaso de agua, un trozo de pan. Me sentaba frente a esa silla, a esperar. Al principio, conservaba la espalda recta, cuidando el porte de emperatriz. Pero con el tiempo, empecé a apoyar el codo en la mesa y a dejar caer la cabeza junto al vaso. Cerraba los ojos, y casi podía oírlo arrastrar la silla para sentarse. Maximilian, ¿habéis vuelto? Susurraba. Nadie contestaba. Pero aquel silencio, para mí, era casi una respuesta amable. Escribía cartas para él. Cientos de ellas. Cartas colmadas de nostalgia, de súplicas, de fragmentos rotos de mi alma. También escribía a los muertos, a la emperatriz Eugenia, al rey Leopoldo, a los generales que lo acompañaron hasta el final. Escribía. Doblaba las cartas con cuidado. Y las guardaba en una caja de madera. Creía que serían enviadas. Pero, por orden de la familia real, las doncellas las recogían y las escondían. Algunas se quemaban. Otras se encerraban bajo llave. Yo nunca lo supe. Y quizá, era mejor así. En mi habitación colgaba una cortina blanca. Nadie sabía para qué la quería. Pero yo sí lo sabía. Detrás de esa cortina, coloqué una silla. Imaginaba a Maximilian sentado allí. Le hablaba. Le contaba el clima, los sueños, el dolor en el pecho, los días interminables sin nadie. A veces descorría la cortina de golpe, como un juego infantil, intentando sorprender a alguien. Pero solo había una silla vacía. Tan vacía que, si la miraba demasiado, me dolía el pecho. De noche, volvía a correr la cortina. Porque si no veía ese vacío, quizá mi esposo seguía allí. Al caer la tarde, cantaba las canciones mexicanas que la gente me había enseñado. La paloma. Cielito lindo. Mi voz era ronca, débil, temblorosa, pero me llevaba de regreso a Chapultepec, al jardín bajo la luna, a los días en que el amor aún tenía forma, sonidos, latidos. Sin embargo, el canto solo resonaba entre cuatro paredes, como mi alma atrapada en aquellos muros, incapaz de escapar. Europa, mientras tanto, seguía girando. Las casas reales contraían matrimonios.
Los países guerreaban. Las alianzas cambiaban. Las fronteras se movían. Nadie hablaba ya de México. Nadie mencionaba a Maximilian. Nadie recordaba que hubo una emperatriz joven que enloqueció de amor. Me llamaban la emperatriz loca. El fantasma de la realeza. La mujer que vive en el pasado. Me olvidaron tan deprisa como se pasa la página de un libro de historia. De vez en cuando, muy de vez en cuando, tenía momentos de lucidez. Como si un lago cubierto de niebla brillara de pronto bajo la luna. Recordaba la verdad. Recordaba que Maximilian estaba muerto. Recordaba que no lo había podido salvar. Recordaba que mi vida ya no tenía nada a lo que aferrarse. Esos instantes de claridad no duraban. El dolor era tan intenso que me desgarraba por dentro. Me tomaba el pecho, caía al suelo, me faltaba el aire. Gritaba, o ni siquiera podía gritar. Entonces mi mente se hundía a un nivel más. Y luego otro. Más hondo. Más oscuro. Tras cada destello de lucidez, perdía otro pedazo de mí. Hasta que, al final, ya no reconocía mi propio rostro en el espejo. Los años pasaban como niebla sobre el agua, lenta, densa, fría. Envejecí, con el cabello blanco como la primera nieve. Las mejillas se me hundieron. Las manos me temblaban al tomar la pluma. Pero mis ojos seguían mirando hacia el horizonte del oeste, hacia donde México dormía, a miles de kilómetros. Seguía esperando, aunque ya hubiera olvidado que estaba esperando. Seguía Lamando a Maximilian. Aunque ya no recordara el sonido de su voz. Seguía dejando una silla libre en la mesa. Aunque ya no supiera quién solía ocuparla. Seguía cantando. Aunque las palabras hubieran perdido su significado. Viví 60 años más. No para vivir, sino para existir como la sombra de mí misma. El viento soplaba sobre Bouchout año tras año, barriendo las hojas muertas del umbral, pero nunca consiguió llevarse la soledad pegada a mi alma. Yo, que fui emperatriz. Que tuve un amor. Que tuve esperanza. Ahora no era más que ceniza de recuerdos, ceniza que se deshacía cada vez que intentaba cerrarla entre los dedos. Y la verdad más cruel de todas es: nadie vino a salvarme. Nadie vino a visitarme. Nadie recordó ya que yo había existido. Carlota vivió en Bouchout 60 años más. 60 años más largos que todo el tiempo que había vivido como un ser humano libre. 60 años en los que cada día se parecía al anterior tanto, que el tiempo se volvió un círculo infinito, arrastrándola sin compasión. Hasta que, una mañana de verano, cuando aún no se había disipado del todo la niebla del jardín, los sirvientes entraron en su habitación. La encontraron como siempre, tendida en la vieja cama, rodeada de cortinas blancas y frías. Pero esta vez, el silencio de la habitación era distinto. Carlota ya no respiraba. Murió a los 86 años. Sola. Sin hijos. Sin familia cercana. Sin nadie que le sostuviera la mano en el último instante. Sin nadie que la llamara por el título que un día hizo temblar su corazón, emperatriz. Lo único que quedaba en su rostro era una extraña serenidad, esa calma que quizá había buscado durante 60 años. Los sirvientes contaron que, antes de morir, levantó apenas la mano. Un gesto leve como una ráfaga de aire. Sus dedos temblaron, como si intentaran tocar una figura que solo ella podía ver. Y susurró: Max. Un llamado alargado en un hilo de aliento, no fue reproche, no fue un grito desesperado, sino el susurro de la muchacha que un día se quedó bajo el cielo de México, llamando al esposo al que amó más que a su propia vida. Después, sus ojos se cerraron, ligeros, como quien se abandona a un sueño, como si devolviera al mundo la parte de su alma que había vagado demasiado tiempo. El día de la muerte de Carlota no llovió, pero el viento sopló con fuerza entre los bosques de la Eken, levantando las hojas amarillas en remolinos, como si los últimos fragmentos de sus recuerdos estuvieran abandonando por fin su vida. No hubo duelo nacional. No sonaron las grandes campanas de las catedrales. Ninguna casa real envió delegaciones solemnes para despedirla. La historia solo escribió una línea breve. Carlota de Bélgica, emperatriz de México, murió tras muchos años de vida en reclusión. Pero la historia no escribió que ella no murió por la edad, sino por el dolor de haber sido abandonada. No escribió que vivió 60 años en la sombra por un amor tan grande que su mente no fue capaz de soportarlo. No escribió que se llevó consigo el sueño de dos personas que creyeron que podían salvar una nación. No escribió que murió, y aún así seguía esperando. Si algo queda de la vida de Carlota, no es una lección sobre el poder,
sino sobre la fragilidad del corazón humano. Hay tragedias que no terminan con la muerte. Terminan con una vida demasiado larga, que obliga a la persona a presenciar cómo se marchita a sí misma, cómo la esperanza se pudre, cómo el amor se vuelve ilusión, cómo la razón cae hecha polvo, grano a grano. Carlota fue una de esas almas. Un alma que amó demasiado, para vivir en paz. Y que soportó demasiado, para morir rápido. Es la prueba de que hay oscuridades que no están en la noche, sino en la memoria. Y de que hay dolores que no matan, pero condenan a vivir más tiempo para saborearlos gota a gota. Si esta historia ha hecho que te detengas un momento, aunque sea un instante, para respirar más despacio, para sentir un pequeño pinchazo en el pecho, para pensar en una mujer que la historia dejó atrás, entonces quizá ese sea el último regalo que Carlota ha recibido. Y si este relato te ha dejado una tristeza suave, un suspiro largo, deja una pequeña señal, solo una. No por el canal, no por quien lo cuenta, sino por Carlota, la mujer que vivió 60 años en la oscuridad, para que sea recordada una vez más. Para que, allí donde esté, fuera del tiempo, sepa que al final, sí hubo alguien que escuchó la voz que el mundo ignoró.